Saludo a Raquel Sánchez, ella es coordinadora del Foro Penal Venezolano en el Estado Táchira. Bienvenida a la tarde de NTN 24, señora Sánchez. Los abogados también han sido víctimas de represión. Dos, inclusive, pues han sido detenidos y acusados de promover protestas. ¿Qué exigen para que los defensores no sean también judicializados? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, hemos experimentado en el marco de lo que va de estos 3 meses involucrados en la protesta, detenciones de abogados en el libre ejercicio de su profesión. Nosotros simplemente lo que exigimos es que se nos respeten nuestras garantías constitucionales. Si bien es cierto que tenemos un derecho libre como es el libre ejercicio en cuanto al derecho al trabajo propio de cada profesional del derecho, también tenemos otro tipo de derechos establecidos en la Carta Magna, en donde incluso son derechos correlativos en cuanto a lo que significa el debido proceso del derecho a la defensa. Dentro del marco de esta materia, en el primer momento en que incomunican a las personas y no les dan el acceso a su defensa técnica, estamos ante la presente violación de un derecho humano como es el debido proceso del derecho a la defensa, y efectivamente se frustra la labor del profesional del derecho, entendido como su derecho al trabajo y como auxiliar de la justicia, porque así nos trata a nosotros la norma constitucional. Raquel, si no se garantiza este derecho a la defensa a las personas que están detenidas, ¿bajo qué cargos también son judicializados quienes están ejerciendo pues la labor de defenderlos? En el caso de Táchira tenemos 3 abogados que han sido sujetos a procesos judiciales en el ejercicio de sus funciones. En primer lugar, tenemos una abogada que es la doctora Judy Niño, la cual fue judicializada después de un allanamiento a su hogar y pues fue tratada como uno más de los manifestantes. Ella se le hizo su audiencia de presentación y el cargo a imputar fue resistencia a la autoridad. En los otros 2 casos fueron 2 colegas que trataron de intervenir en un procedimiento arbitrario en donde se estaban golpeando las personas, y estas 2 como profesionales del derecho y como efectivamente lo acabo de anunciar, en donde incluso nuestra licencia para litigar, que en dado caso es el carnet del INPRE, que es la inscripción nuestra en el Instituto de Previsión Social del Abogado a nivel nacional, en su parte trasera dice que nosotros somos auxiliares de justicia, así nos tratan las leyes patrias. En el uso de ese ejercicio, esas personas intervinieron en estos procedimientos y fueron pues tratados igualmente como las personas que estuvieron desde el primer momento siendo procesadas. También fueron víctimas de golpes, también fueron arbitrariamente detenidas y procesadas judicialmente. Actualmente estas 3 personas se encuentran bajo presentaciones. Es decir, que si hacen este acompañamiento a las de defensa, a las personas o a los estudiantes que están siendo pues detenidos durante las marchas, ¿también son ustedes judicializados? Eso es correcto. De hecho, debo decirlo con mucha propiedad, mucha responsabilidad. El Foro Penal Táchira ha recibido mucha denuncia de precisamente los allanamientos arbitrarios. En un inicio presenciamos allanamientos en donde se hacía acompañamiento de sujetos no identificados y que en ningún momento llegaban a identificarse como parte de los cuerpos policiales del Estado Táchira. Y estas personas entraban a las casas de manera arbitraria bajo amenaza de los dueños de estas casas. Ellos procedían a efectuar una especie de allanamiento, pero de un demasiado fuera de lo que deben ser las normas procesales. Posteriormente se sumaban efectivos de cualquier cuerpo policial que era perteneciente aquí al Estado Táchira y aseguraban a las personas, algunas se las llevaban detenidas, otras las dejaban allí, pero dejaban los destrozos en su casa. Y con el interés, decían ellos, de buscar cosas que tuviesen, valga la redundancia, interés criminalístico. Pero interés criminalístico, ¿para qué? Para determinar qué delito. Entonces, este tipo de procedimientos arbitrarios se suscitaron en el primer mes del marco de la protesta. Posteriormente empezaron a efectuarse allanamientos con orden de allanamiento expedido por un juez de control de aquí del Estado Táchira, en donde incluso traía una coletilla del tiempo por el cual esa orden era vigente. Algunas tenían de 8 días, otras de 10 días.
¿Esto qué quiere decir? Pues uno lo interpreta en el sentido de que durante ese lapso esas personas podían volver a esos sitios a hacer las experticias o las investigaciones pertinentes que le fueron ordenadas, independientemente de la hora o independientemente del día, sin importar. Las personas nos llamaban a nosotros para que nosotros nos hiciéramos presentes en el sitio. A nosotros nos tocó desplegar un protocolo de información para poderle suministrar a la ciudadanía en cuanto al procedimiento a seguir cuando fuesen sujetos a un allanamiento. Es decir, que jurídicamente les protegía y que era lo que jurídicamente no les protegía para que ellos no asumieran una actitud en la que de repente pudiesen ser privados. Entonces, nos limitamos solo al campo de asesoramiento vía telefónica, muchas veces de vía personal, pero nunca tomamos la disposición de acudir a los allanamientos, visto que en ese momento, por la forma tan arbitraria en la que se estaban suscitando los hechos aquí en el estado Táchira, podríamos vernos involucrados incluso en delitos de resistencia a la autoridad o obstaculización de la investigación. Raquel, ustedes también han hecho una denuncia grave y es que los estudiantes, algunos que han sido víctimas de torturas, que han sido golpeados y agredidos, son obligados a firmar algunas constancias que acreditan no haber sido maltratados por las fuerzas de seguridad venezolanas. ¿Qué casos han logrado documentar al respecto? Mira, eso lo hemos hecho en el sentido, la denuncia se ha hecho en el sentido que ya lo que nosotros tenemos son pruebas fidedignas de que las cuestiones son así. Porque resulta ser que cuando los muchachos llegan a la audiencia de presentación, como están incomunicados en la fase previa a las 48 horas, nosotros en la audiencia de presentación logramos hablar con ellos y intercambiar información, y es donde nosotros podemos apreciar si ellos han sido torturados o han sido objeto de tratos crueles e inhumanos y degradantes. Efectivamente, el 80% de las detenciones en el estado Táchira han sido detenciones de tipo arbitrarias, y por ende se ha hecho un uso exacerbado de la fuerza pública, desproporcional desde todo punto de vista, independientemente de que la persona esté cometiendo un hecho delictivo o de que no lo esté cometiendo. Entonces, resulta ser que luego de que los muchachos nos narran estos hechos, nosotros entramos a la audiencia y hemos verificado en los expedientes en donde en la fase de la aprehensión los funcionarios les han hecho firmar unas constancias de no vejamen, en donde ellos se eximen de la responsabilidad de cualquier tipo de agresión. Es decir, les hacen firmar una constancia donde dice que efectivamente el cuerpo policial nunca les ha faltado a sus derechos ni a su integridad física. Sin embargo, estos jóvenes muchos hemos tenido con lesiones en la cabeza, en el rostro, en el cuerpo, y pues obviamente son producto de esa detención arbitraria. Otra de las cosas innovadoras que aparte hemos logrado detectar hasta el día de hoy y valorando los distintos expedientes, sobre todo en los casos en donde el Foro Penal tiene conocimiento, cruzamos información y nos hemos dado cuenta de algo muy sorpresivo. Tenemos aquí funcionarios víctimas de oficio. Es decir, los mismos funcionarios que son víctimas en un procedimiento son víctimas en otros procedimientos, alegan lesiones en las cuales en ningún momento se logra certificar por un médico forense, puesto que las evaluaciones médico forenses que se le elaboran en ese procedimiento del cual se está denunciando la supuesta lesión, el médico forense no deja registrado lo que son las lesiones anteriores. Eso nos llama muchísimo la atención porque son los mismos funcionarios que se mencionan expediente tras expediente, y ya nosotros los bautizamos como los funcionarios lesionados de oficio. Pues muy graves estas denuncias. Quiero agradecer a Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en el estado Táchira de Venezuela, por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias.